Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rodrigo Blanco Calderón y este es mi canal de YouTube. Yo soy un escritor venezolano residenciado en Málaga y me dedico, entre otras cosas, pero principalmente a dar talleres de escritura creativa en cuento y novela, ¿no? Y bueno, quería un poco en este programa hablar sobre los talleres de escritura y después hacer una breve mención y recomendación de algunos de los libros que suelo utilizar en mis talleres. Lo primero es la pregunta de, bueno, si sirven o no los talleres de escritura creativa, si es verdad que se puede aprender a escribir o a ser escritor en un taller de escritura, ¿no? Esta pregunta un poco capciosa y creo yo ya bastante anacrónica todavía circula en la sociedad. A veces hay ciertos prejuicios todavía persistentes con respecto a los talleres. Básicamente se cree que para practicar un arte es necesario como condición indispensable la noción de genio o de talento o de vocación, que no digo que no existan, pero pueden llegar a ser en muchas ocasiones bastante subjetivas. En mis años de experiencia como profesor de escritura creativa, me he dado cuenta que quizás se trata de una discusión un poco falsa, ¿no? No creo que se trate de preguntarse si de manera un poco mágica o demasiado voluntariosa los talleres de escritura fabrican prácticamente en serie escritores, ¿no? Como lo dice el autor Vanni Santoni en su libro Para leer hay que escribir, publicado en Galaxia Gutenberg, dice que bueno, es probable que en los talleres de escritura uno como profesor no puede enseñarle a alguien más cómo escribir, pero sí enseñarle a pensar como escritor, ¿no? Entonces, esa es una idea que me parece mucho más interesante en un taller de escritura creativa, más que literalmente enseñarte cómo escribir literatura, cómo escribir cuentos o novelas. Yo creo que es un espacio que en principio te ayuda a empezar a pensar y a leer como escritor, con las particularidades, por supuesto, de cada persona, pero es como ayudar a los participantes a atravesar esa cortina que separa al lector común y corriente que lee únicamente por placer y a veces sin complicarse demasiado la existencia, y ese otro tipo de lector mucho más específico, mucho más inquisidor e intuitivo, que eventualmente puede convertirse en escritor, ¿no? Otra cosa importante de los talleres literarios es que quienes se inscriben en los talleres son personas que no han escrito nada antes y que además no tienen ningún tipo de relación, bien sea laboral o de conocimiento, con el mundo editorial, el mundo de la literatura, y creo que los talleres pueden ser una primera oportunidad de empezar a establecer relaciones de intereses, de lecturas, de compartir impresiones, que yo creo que es una parte fundamental en la vida de todo escritor. Los talleres pueden servir como espacio de encuentro para aquellos que por pertenecer a otras áreas de interés o por circunstancias particulares de la vida no han tenido previamente la oportunidad de conocer a otras personas con intereses comunes relacionados con la literatura. Y esto es fundamental. Esto es fundamental porque aunque la literatura, bien sea la lectura o la escritura, son actos esencialmente solitarios, también son actos de comunicación que necesitan precisamente poder compartirse para que todos nos retroalimentemos y podamos encontrar nuestra propia voz como escritores, refinar nuestra propia voz como escritores y también encontrar, sí, ¿por qué no?, los lectores de nuestros libros. Plantearlo de esta forma a veces todavía se ve como una especie de manera negativa. Creo que lamentablemente todavía pesa en el mundo de la literatura y sus adyacencias cierta idea un poco romántica, tanto del genio aislado y torturado y distante de la sociedad, como de
una visión poco profesional de la literatura. Es decir, el escritor que aspire a escribir, a publicar y a ser leído, a veces se suele ver de manera negativa, insisto. Por supuesto, creo que los talleres también ayudan a deshacer todas estas telarañas, ¿no? Yo, de verdad, por la experiencia que he tenido con varias generaciones de alumnos y hablando con otros escritores y con otros participantes de talleres, creo que es una experiencia en líneas generales muy gratificante y que al final, por supuesto, va a depender de las expectativas y las capacidades de cada quien. Bueno, quería pasar ahora a mencionar algunos libros que normalmente yo utilizo en mis clases. El libro de Vanni Santoni, Para escribir hay que leer, que como su título ya lo indica, es una declaración de principios. Básicamente no se puede ser escritor sin antes ser un lector, y además un lector bastante consecuente, formado y con criterio. El libro incluye unas listas muy interesantes que Santoni llama dietas, una dieta de altas calorías literarias que debemos consumir si queremos ser escritores. Por supuesto, el libro tiene muchas otras más cosas, pero este es lo principal de su enfoque. También me gusta utilizar este manual de escribir novela. También hay uno de versión El Cuento muy bueno, publicado por la editorial Páginas de Espuma. Está elaborado por distintos escritores / profesores de escritura creativa, donde se abordan los distintos aspectos tanto de la escritura de cuentos como de novelas. Y es una aproximación, insisto, que logra hermanar la teoría literaria sobre el relato, la narratología, con ejemplos extraídos de la literatura y con elementos prácticos de aplicación en un taller. Me gusta también utilizar este librito de Amos Oz, La historia comienza, ensayos sobre literatura. Son puros ensayitos sobre comienzos de novela. Amos Oz comenta los inicios de novela que dentro de la tradición literaria de su cultura y de su país más le interesan y creo que es una muy buena reflexión. Hay dos libros que les voy a poner aquí en pantalla las portadas porque los tengo en mi Kindle que son de los mejores que yo utilizo para mis talleres. Estas recomendaciones sirven para quienes quieran hacer escritura creativa, pero también creo que pueden servir para profesores de escritura creativa. Me refiero, en primer lugar, al magnífico libro de Stephen King, Mientras escribo. Esa maravilla de libro, lo cuenta el propio Stephen King, lo escribió después de haber sufrido un grave accidente, casi le cuesta la vida. La escritura de este ensayo sobre el oficio de escribir le sirvió como terapia, ¿no? Como una especie de pausa entre un libro y otro y como una especie de pausa en su proceso de recuperación. Es verdaderamente fascinante. Me gusta muchísimo la practicidad de Stephen King. Me gusta mucho los pies a tierra que un escritor tan mainstream como él tiene para el oficio. Y de hecho tengo la sospecha de que este tipo de aproximaciones de autores, entre comillas, bestseller o muy comerciales, cuando se ponen a reflexionar sobre el oficio de la escritura, son muchos más cercanos a los talleristas y al propio profesor. Logran desmitificar el oficio de la literatura y atenazarlo por lo menos por sus aspectos más cotidianos y directos, ¿no? Mientras escribo de Stephen King, lo recomiendo muchísimo. También está de Ray Bradbury, el famoso autor de ciencia ficción, de las Crónicas Marcianas y de Fahrenheit 451, entre otros libros. Su obra Zen en el arte de escribir es una recopilación de diversos artículos sobre el oficio de la escritura que Bradbury fue publicando a lo largo de la vida. La historia, por ejemplo, de cómo Bradbury, el niño Bradbury de 8 años, se convirtió en escritor es sencillamente fascinante. Lo recomiendo muchísimo. Es un libro que además contagia la emoción casi infantil por la literatura. Finalmente, quiero recomendarles también esta joyita editada por Periférica, Historia de una novela, escrita por Thomas Wolfe. Este libro recoge la experiencia de Wolfe con su editor Maxwell Perkins cuando escribió y estaba en el proceso de publicar su novela El ángel que nos mira,
Esta relación ya fue representada, llevada al cine en una película que a mí me gustó mucho que se titula Genius. Si la pueden ver, es muy buena, es con Jude Law en el papel de Thomas Wolfe. Este libro, Historia de una novela, entonces es la reflexión ensayística y por escrito de esa relación tan en principio opuesta y tormentosa entre el torrente creativo de un genio, como el caso de Thomas Wolfe, que necesitaba la mesura, el encauzamiento, el trabajo meditado sobre la palabra de su editor Maxwell Perkins. Es un buen colofón para las lecturas de un taller porque, como lo vemos en los talleres de escritura, sí, probablemente lo más difícil es escribir un libro, pero el libro no se termina cuando se termina la escritura. Luego viene un proceso de lectura, evaluación, edición, corrección, que suele ser tan agotador como la propia escritura, y creo que este librito de Thomas Wolfe puede ser bastante aleccionador. Bueno, estas son algunas de las lecturas, no todas por supuesto, que suelo comentar y compartir en mis talleres de escritura. Si hay libros que a ustedes les interese sobre la escritura creativa, que hayan leído y que pueden recomendar, por supuesto pueden dejarlo en los comentarios. Si les gustó el video, como siempre, denle like por favor, activen la campanita y suscríbanse, que mientras más seamos en esta comunidad, con más regularidad vamos a poder subir nuevo contenido. Hasta la próxima.